Vamos a hacer una revisión de temas de urología y vamos a comenzar con los problemas de la próstata. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la próstata, vamos a hablar de que vamos a encontrar tres enfermedades. Uno es la hiperplasia prostática, dos es el cáncer de próstata y tres es la prostatitis. Ahora vamos a hablar de la hiperplasia y también vamos a hablar de la inflamación de la próstata, que es el cuadro de prostatitis. Entonces, ahora vamos a hablar de hiperplasia. Normalmente cuando hablamos de la prostatitis, el cáncer de próstata y la hiperplasia prostática son tres enfermedades independientes de la próstata, no tienen nada que ver uno con otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la hiperplasia no produce cáncer y la prostatitis tampoco produce hiperplasia o cáncer de próstata. Entonces, cuando hablamos de la próstata vamos a encontrar estas tres enfermedades y la primera enfermedad que vamos a hablar de la próstata es la hiperplasia, que es el crecimiento benigno de la glándula prostática. Entonces, cuando hablamos de la próstata, normalmente vamos a encontrar que esta es una enfermedad de la tercera edad. El cáncer y la hiperplasia ocurre a partir de los 50 años y los cuadros de prostatitis pueden ocurrir en personas jóvenes de 20, 30, 40 y la tercera edad, ¿no? Cuando hablamos del crecimiento de la próstata, vamos a hablar de que este crecimiento va a ser tanto del epitelio como del estroma del tejido prostático. Entonces, ¿cuál es la función de la próstata? La próstata es una glándula que se encuentra por debajo de la vejiga. Esta glándula produce parte del semen, produce más o menos el 30% del semen. El 70% del semen está formado por las vesículas seminales, el 30% por la glándula prostática y el testículo produce solamente el 1%. ¿Ya? Esta glándula de la próstata normalmente está rodeando a la uretra. Y esta parte de la uretra se llama la uretra prostática. Nosotros vamos a ver que la próstata tiene un peso aproximado de 20 gramos. Ese es el peso normal de la glándula prostática. Y cuando nosotros vemos la próstata, vamos a encontrar que rodeando al tejido prostático vamos a encontrar un músculo liso. Este músculo liso que rodea el tejido prostático forma parte del esfínter interno, ¿ya? Y ese esfínter interno se contrae con el sistema simpático. Y es el esfínter más importante porque es el que nos permite contener la orina. Tenemos dos esfínteres, un interno y externo. El interno es el que nos permite que no se nos escape la orina y está contraído por el sistema simpático, que es un sistema vegetativo. Y debajo de la uretra prostática vamos a encontrar una uretra que se llama la uretra membranosa. Esa uretra membranosa está rodeado por un músculo estriado. Y ese músculo estriado forma el esfínter externo. Este esfínter externo está inervado por nervio pudendo y es el esfínter voluntario. O sea que si nosotros estamos orinando y de repente hay un terremoto y el techo se está cayendo, paramos de orinar gracias al esfínter externo, inervado por nervio pudendo. El esfínter interno es el involuntario y es el que nos permite estar ahora sin que nos escape la orina. ¿Ya? La vejiga es una glándula, es un órgano que se encuentra por encima de la próstata y acá vamos a encontrar un músculo. Este músculo se llama el músculo detrusor. Y el músculo detrusor se contrae con el parasimpático. Entonces ya sabemos que la glándula de la próstata forma parte del semen, el 30% del semen, y esa es la función principal de esta glándula. Cuando vemos el crecimiento de la próstata, el crecimiento de la hiperplasia normalmente ocurre a partir de los 50 años. Es raro que ocurra antes de los 40 años y el promedio de edad de las personas que tienen problemas prostáticos de hiperplasia es a partir de los 60 años. Si nosotros vemos el crecimiento de la próstata, el crecimiento de la próstata tiene dos picos. Uno de los picos es en la pubertad, que es a los 18 años aproximadamente cuando aparece la testosterona y hace esta hormona que crezca todas las glándulas. Y el otro pico de crecimiento es a partir de los 40 años, donde empieza a crecer la hiperplasia prostática. Ahora, normalmente este periodo de 40 a 50 años, donde la próstata empieza a crecer como hiperplasia, muchas veces es silente. O sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente no se da cuenta de los síntomas que produce este crecimiento de la glándula porque no obstruye la uretra. Esta uretra que hemos estado hablando, que es la uretra prostática. ¿Ya? Entonces, eso no lo obstruye y por eso que el paciente no siente ni un síntoma. ¿Cuándo van a aparecer los síntomas? Normalmente a partir de los 50 años. Y los síntomas de hiperplasia prostática va a hacer que el paciente tenga molestias para orinar, que vamos a ver después.
Entonces, a medida que el paciente va envejeciendo, el crecimiento de la próstata va a producir más síntomas y eso va a hacer que la prevalencia sea mucho mayor. Entonces, pacientes de 80 años, 89 años, realmente la prevalencia de hiperplasia es de un 85%. ¿Ya? El promedio es que realmente la mayoría de los pacientes van a tener unas molestias a partir de los 60 años o un 50%. Es raro antes de los 40 años. Entonces, ¿por qué crece la próstata? La próstata crece por múltiples factores. Hay dos factores más importantes. Uno es el envejecimiento, o sea, la edad del paciente. El paciente empieza a tener más años y la próstata empieza a crecer. Y dos es por la presencia de una hormona que es la dihidrotestosterona. Cuando nosotros vemos la dihidrotestosterona, tenemos que sabemos que hay un eje hipotálamo hipoficiario. El hipotálamo da la hipófisis para que se produzca una hormona que es la LH. La LH se va hacia el testículo, donde va a producirse a través de las células de Leydig la testosterona, y la testosterona se va al torrente sanguíneo, donde va a encontrar a la célula prostática. En la célula prostática, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que en la membrana celular de la célula prostática hay receptores que captan la testosterona. Estos receptores que están en la membrana celular van a permitir que la testosterona ingrese al citoplasma. Y cuando llega al citoplasma va a encontrar una enzima que se llama la 5-alfa-reductasa. Esta 5-alfa-reductasa reduce la testosterona en dihidrotestosterona y la dihidrotestosterona es la única capaz de meterse dentro del núcleo de la célula prostática para producir la síntesis de proteínas y duplicación celular y producir el crecimiento de la glándula prostática. Si nosotros le quitamos la dihidrotestosterona, la célula no crece y no se reproduce. Entonces, por eso que la testosterona es muy importante. ¿Y cómo se relacionó el efecto de la testosterona con el crecimiento de la próstata? Porque habían pacientes que no tenían testículos de nacimiento o eran castrados, ¿no? Los eunucos, y veían que esas personas normalmente cuando llegan los 50, 60 años no desarrollaban la hiperplasia prostática. ¿Ya? Entonces, la testosterona, principalmente el metabolito de la dihidrotestosterona, es lo que hace crecer a la glándula prostática y hiperplasia. Es el alimento de la próstata para que crezca en hiperplasia. Entonces, cuando hablamos de la próstata, vamos a encontrar que la próstata obstruye la uretra. Y al obstruir la uretra produce los síntomas irritativos obstructivos urinarios y esa obstrucción puede ser producida por una obstrucción mecánica o una obstrucción de tipo dinámico. Cuando hablamos de la obstrucción mecánica es que la próstata crece dentro de la uretra y obstruye la salida de la orina. Ese es el crecimiento mecánico que va a producir obstrucción de la salida de orina por la glándula prostática a través de la uretra. Pero la obstrucción también puede ser de tipo dinámica. ¿Y por qué dinámica? Porque alrededor del tejido prostático sabemos que hay un músculo que rodea esa próstata, que es el músculo liso. Y ese músculo liso forma parte del esfínter interno. Muchas veces ese músculo liso está contraído y al estar contraído empuja la próstata hacia el centro de la uretra y también obstruye la salida de la orina. Entonces hay dos formas de las cuales la próstata puede producir obstrucción. Uno, por el crecimiento de la glándula que se mete dentro de la uretra, y dos, porque los músculos lisos que rodean al tejido prostático están contraídos y al estar contraídos empujan al tejido hacia el centro de la uretra. Y esa es la obstrucción de tipo dinámica. ¿Ya? Entonces tenemos la obstrucción mecánica y dinámica. Entonces cuando nosotros hablamos de la próstata impide que salga la orina. Y al impedir que salga la orina, entonces ¿qué va a ocurrir? Va a haber cambios anatómicos y fisiológicos tanto en la vejiga, en el uréter y en el riñón. Vamos a hablar primero en la vejiga. Cuando nosotros hablamos de la vejiga, vamos a encontrar que el músculo que contrae la vejiga es el músculo detrusor. Ese músculo es un músculo liso, que sabemos que se contrae con el parasimpático, y normalmente cuando la próstata no deja salir la orina, entonces ¿qué ocurre? Esa vejiga va a tener que esforzarse por expulsar la orina, y entonces el músculo se va a hipertrofiar, y eso va a hacer que la pared de la vejiga sea gruesa. ¿Ya? Hipertrofia del músculo detrusor. ¿Qué más vamos a encontrar cuando la vejiga se esfuerza para expulsar la orina? Vamos a encontrar lo que se llaman los pseudodivertículos. Los pseudodivertículos, también vamos a encontrar unas líneas gruesas dentro de la vejiga que se llaman trabéculas, y entre trabécula y trabécula vamos a encontrar depresiones que se denominan celdas. Entonces las celdas, los pseudodivertículos, las trabéculas y el engrosamiento de la pared de la vejiga es lo que constituye la vejiga de lucha. ¿Ya? Y eso más que todo porque la próstata no deja salir la orina y entonces la vejiga se esfuerza por expulsar la orina. ¿Ya?
Y eso ocurre en el tracto urinario inferior. ¿Qué ocurre con el tracto urinario superior? Nosotros tenemos la vejiga que almacena orina, y para que la orina caiga de riñón hacia la vejiga, la presión intravesical tiene que ser una presión baja, para permitir el descenso de la orina del riñón hacia la vejiga. La presión de la vejiga cuando almacena la orina es una presión de 0 a 10. De 0 a 10. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una próstata que no deja salir orina? La vejiga ya a veces realmente retiene orina, acumula, de repente la próstata es grande, la próstata realmente obstruye la uretra, y entonces ¿qué ocurre? Que la vejiga se empieza a esforzar por expulsar la orina, pero va a haber un momento que ya no puede expulsar toda la orina porque la próstata está impidiendo la salida de la orina. Y entonces va a empezar a acumular mayor cantidad de volumen. El volumen normalmente que almacena la vejiga es de 500, y entonces de repente ya no va a ser 500, sino va a ser 600, 700, porque la orina no puede ser expulsada completamente de la vejiga por la presencia de la próstata. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la vejiga se estira, ¿no? Y ese estiramiento de la vejiga se llama compliance, pero hay un momento que la vejiga ya no se puede estirar más. Y entonces, cuando ya no se puede estirar más, ¿qué va a ocurrir con la presión dentro de la vejiga? Ya no va a ser de 0 a 10, sino va a ser de 20, 30, 40, 50. Y entonces, ¿qué va a ocurrir cuando la presión sea muy alta dentro de la vejiga? Cuando tenemos la pelvis renal tiene una presión igual que la vejiga, de 0 a 10. Y entonces el uréter generalmente va a transportar la orina con una presión baja, y al encontrar la vejiga que tiene una presión alta, va a impedir que la orina caiga hacia la vejiga. Y eso va a producir una hidronefrosis bilateral, dilatación de los uréteres y la pelvis renal, y eso va a producir daño renal y insuficiencia renal. ¿Ya? El daño renal que tenemos acá en el caso de la próstata, producido por la próstata, es un daño de tipo intersticial. Cuando tenemos el daño renal, tenemos que existen dos tipos de daños, el glomerular y el tipo intersticial. El glomerular es el que ustedes ven cuando el paciente tiene diabetes, cuando tiene lupus o lesiones inmunológicas como cambios mínimos, mensajes proliferativas, donde el paciente, ¿qué hace? El paciente no orina. Hace oligoanuria, ¿no? Porque está el daño en el glomérulo y se deja de filtrar la orina y ya no se produce orina por daño del glomérulo. Cuando nosotros tenemos daño de intersticio, el daño está en los túbulos contorneados proximales, distales y ACGL, y entonces esos túbulos se encargan de la concentración de la orina. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El paciente puede tener una creatinina de 2 o 3 y tener una diuresis de 2 litros como cualquier persona. ¿Ya? Entonces, ¿y eso por qué? Porque el daño inicial en la glándula prostática, el riñón, es de tipo intersticial. ¿Ya? Y eso es lo peor que le puede pasar al paciente cuando tiene un problema obstructivo por la glándula prostática. ¿Ya? Entonces, todo esto puede ocurrir cuando el paciente tiene más que todo una obstrucción de la uretra por la próstata. Y cuando tenemos los síntomas, generalmente que produce la hiperplasia prostática, vamos a encontrar los síntomas que se llaman prostatismo. Actualmente el término de prostatismo se ha dejado usar, y estos síntomas se denominan síntomas de tracto urinario inferior. ¿Ya? Es lo que encontramos en inglés como LUTS, L de low, U de urinario, de T de tracto y S de síntomas. ¿Ya? Entonces, síntomas de tracto urinario inferior. Entonces, cuando nosotros hablamos de los síntomas irritativos que produce la próstata, vamos a encontrar 4 síntomas. 1, disuria, que es ardor para orinar. Poliaquiuria, que quiere decir que el paciente orina con una frecuencia de menos de 2 horas. Nicturia, que el paciente se levante en las noches para miccionar. Y urgencia miccional, que el paciente tiene que ir corriendo al baño, y si antes no llegó al baño, a veces se le escapa la orina. Y eso se llama incontinencia o urgencia. Y los síntomas obstructivos quiere decir que el paciente empieza a orinar delgado, como si fuera una pistola de agua. Y también puede ser que la fuerza del chorro esté disminuida. Entonces quiere decir que cuando el hombre orina, normalmente orina como una parábola. Pero cuando tiene disminución de la fuerza, empieza a orinar como una catarata. Y empieza a mojar los zapatos, empieza a mojar su ropa, el pantalón del paciente, ¿no? También encontramos intermitencia, que quiere decir que el paciente termina de orinar y a los 10 minutos está volviendo a orinar otra vez. Goteo postmiccional, que cuando el paciente termina de orinar sigue goteando como un caño mal cerrado. Retención urinaria, el paciente hace globo, no puede orinar y hay que colocarle sonda.
puja para orinar, empieza para empezar a orinar, no orina inmediatamente, sino que demora para empezar a orinar o empieza a pujar para orinar. Y tenemos la sensación de que termina de orinar y todavía siente sensación de que queda orina dentro de la vejiga. Todos estos síntomas irritativos y obstructivos urinarios es lo que se denomina prostatismo y actualmente se denomina como síntomas del tracto urinario inferior. ¿Y por qué actualmente se ha cambiado? Porque si el paciente tiene disuria, poliaquiuria y tiene una infección urinaria, entonces, ¿qué diríamos? Tiene síntomas de prostatismo, ¿no? Pero prostatismo siempre nos orienta a un problema prostático y las infecciones urinarias no siempre son producidas por problemas prostáticos, ¿ya? Puede ser producido por un cálculo, por un problema congénito, ¿no? Y entonces, por eso que el término de prostatismo ha sido cambiado a síntomas de tracto urinario inferior. Y eso ocurre cuando existe una patología principalmente a partir de la vejiga, uretra, próstata, hacia abajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gravedad de una enfermedad de la próstata, vamos a hablar del puntaje IPSS. Entonces, la hiperplasia prostática nos va a dar síntomas que nosotros podemos decir que el paciente tiene síntomas leves, moderados o severos. ¿Y cómo determinamos si el paciente tiene síntomas leves, moderados o severos? Escogemos 7 síntomas y hacemos 7 preguntas. Cada pregunta va a tener un puntaje de 0 a 5 puntos. Entonces, como máximo puntaje va a ser 35 puntos. Y si el paciente tiene un puntaje de 0 a 7 puntos, tiene síntomas leves, y entonces a los pacientes le podemos dar tratamientos médicos. De 8 a 19 puntos son síntomas moderados, y de 20 a 35 puntos son síntomas severos que el paciente tiene que operarse de todas maneras de la glándula prostática, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los síntomas que nosotros escogemos para evaluar el puntaje IPSS? El primer síntoma es la sensación que después de orinar le queda orina retenida dentro de la vejiga, es lo que se llama tenesmo vesical. Orinar nuevamente menos horas es lo que se denomina poliaquiuria. El chorro se cortó y volvió a comenzar, intermitencia. Ganas intensas que le resulta difícil aguantarse para orinar, urgencia miccional. Chorro urinario débil, que empecé a orinar como si fuera una pistola de agua, delgado, ¿no? Fuerza abdominal para comenzar a orinar, dificultad de inicio de la micción. Y las veces que en la noche se levanta a orinar, nicturia. Si el paciente dice que en la noche se levanta 3 veces, 3 puntos. Y así se va sumando el puntaje. Y entonces con eso calculamos el puntaje IPSS y nos da qué tratamiento debería recibir el paciente, de acuerdo al puntaje IPSS. Los síntomas severos son los que el paciente tiene que operarse de la próstata y los que tienen síntomas leves o moderados podrían recibir un tratamiento médico, ¿no? Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de hiperplasia prostática, hacemos 2 cosas. La anamnesis, que es el examen de que hemos estado hablando, los síntomas irritativos y obstructivos urinarios, y el examen físico. ¿Qué buscamos con el examen físico? Es hacer el tacto rectal. Con el tacto rectal nosotros podemos diferenciar entre el cáncer de próstata y la hiperplasia prostática. Cuando nosotros vemos la hiperplasia prostática, la consistencia de la próstata debe ser como la punta de la nariz, debe ser blanda, como la punta de la nariz. Pero si la próstata se presenta como una pared dura, como una piedra, entonces como una canica, entonces eso es sospecha de cáncer de próstata. Acuérdense que las próstatas puede producirse en la tercera edad como hiperplasia o como cáncer de próstata, y las próstatas en cáncer y hiperplasia pueden producir los mismos síntomas. Entonces, ¿cómo lo podemos diferenciar? Con el tacto rectal. ¿Ya? Entonces, el tacto rectal es una de las pruebas que nosotros tenemos que hacer en la clínica con el examen físico, para diferenciar entre cáncer y hiperplasia prostática. Pero ¿qué otras pruebas usamos para diferenciar entre el cáncer y la hiperplasia? Es el antígeno prostático específico, que es una prueba de sangre que nos sirve para diferenciar si el paciente tiene cáncer o no de próstata. La prueba normalmente debe ser menos de 4, y cuando es más de 10 es sospecha de cáncer. La hiperplasia prostática, la prostatitis, hiperplasia prostática, prostatitis y cáncer de próstata pueden elevar el PSA. Pero el que más eleva el PSA es el cáncer de próstata. ¿Qué otra cosa puede elevar el PSA en forma significativa? La retención urinaria. La retención urinaria puede elevar el PSA, la prostatitis puede elevar el PSA, la hiperplasia puede elevar el PSA, el cáncer de próstata puede elevar el PSA. Y si yo hago una biopsia o una cirugía prostática, también esa manipulación con la biopsia o cirugía prostática también puede elevar el PSA. Entonces, todos esos son criterios que nos pueden elevar el PSA. Ahora, ¿qué otra cosa puede elevar el PSA pero de forma no significativa? Uno es el tacto rectal.
Si a un paciente le hacen un tacto rectal, el valor de PSA se puede elevar, si tenía un PSA de 2, a 2.1. Clínicamente 2.1, 2.2 no tiene ni una relevancia clínica. Entonces, nosotros cuando hacemos el tacto rectal, normalmente no nos preocupamos por la elevación de PSA. Pero si van al laboratorio, el laboratorio le dice, ¿le han hecho tacto? Sí, entonces espere 3 días. ¿Y por qué le dicen que espere 3 días? Porque el tiempo medio de vida media del PSA es de 3 días, ¿ya? Después de un tacto rectal. Entonces hay una elevación no significativa con el tacto rectal, pero no es un impedimento para hacer la toma de la muestra. Y otra cosa que puede elevar el PSA también en forma no significativa son las relaciones sexuales. El sexo puede elevar en forma no significativa el valor de PSA. El examen de orina lo tomamos siempre para ver si hay infección, porque la retención de orina en los pacientes que tienen próstata puede ocasionar infecciones urinarias y hacer que el paciente tenga disuria, poliaquiuria, urgencia miccional. Y siempre dosamos valores de creatinina urea porque ya sabemos que la próstata puede producir daño renal por la hidronefrosis bilateral, ¿no? Y un daño de tipo intersticial. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestros diagnósticos de imágenes, o sea, para corroborar el diagnóstico, antiguamente, en las épocas de los 80, se hacía la ecografía excretoria. La ecografía excretoria era el contraste que lo colocábamos por la vena y entonces ese contraste se filtraba al riñón, se iba al uréter y se iba a la vejiga. Y cuando nosotros vemos la ecografía excretoria, vemos una elevación del piso medio de la vejiga, que es esta glándula prostática. Y esa elevación de piso medio nos daba el tamaño de la glándula de la próstata. Pero la ecografía excretoria ha dejado de ser usada para ver el tamaño de la próstata porque la ecografía es una prueba mucho más sencilla. Entonces, actualmente la ecografía es la prueba estándar para nosotros saber cómo está la próstata por dentro del paciente. Y cuando nosotros hacemos la ecografía vamos a tener la medición de la próstata, que es la medida del el ancho, el largo y el transverso. El largo, el ancho por transverso por 0.5, ¿no? Y eso nos da el volumen prostático. El largo, el ancho por transverso por 0.5. Y eso es importante. Si nosotros tenemos una próstata que mide 4 por 4 por 4, es el largo, el ancho y transverso, tendríamos una próstata de 4 por 4 por 4 por 0.5, y eso implicaría 32 gramos, ya 32 centímetros cúbicos. También, cuando vemos la ecografía, nosotros vemos el grosor de la pared de la vejiga, y normalmente la pared de la vejiga es una vejiga delgada, y podemos ver cuando hay vejiga gruesas, ¿no? La vejiga gruesa. Y también nosotros evaluamos el residuo postmiccional. El residuo postmiccional normalmente es la orina que queda después que el paciente termina de orinar. Y el residuo postmiccional debe ser menos del 10%. Menos del 10%. Cuando el paciente tiene una vejiga llena, sabemos que el paciente tiene una vejiga con una capacidad de 500. Entonces, si hablamos de un residuo postmiccional menos del 10%, quiere decir que sí debe ser menos de 50 centímetros cúbicos. Hasta 50 centímetros cúbicos. ¿Ya? Y eso es lo que nos vemos cuando vemos una ecografía de la próstata. Ahora, la ecografía de la próstata normalmente puede hacerse de dos formas. Uno, por vía transabdominal, la cual yo coloco el traductor del ecógrafo debajo del ombligo para ver la próstata. Y la otra es que la haga por vía transrectal. ¿Está bien? Si nos dicen cuál es el que es mejor para medir el tamaño de la próstata exacto, con mayor exactitud es la ecografía transrectal. Pero como la ecografía transrectal es muy incómoda para hacerse, entonces obviamente la ecografía transabdominal es suficiente para ver el tamaño de la próstata. La transabdominal, ¿ya? La transrectal se ha indicado principalmente para cuando uno quiere hacer biopsias prostáticas. Pero si ustedes quieren saber solamente el tamaño de la próstata, se hace la transabdominal, ¿ya? Entonces el estudio de imagen más importante es la ecografía vesicoprostática renal para ver el tamaño de la próstata. Aquí vemos la hidronefrosis que se ve en una ecografía excretoria, ¿no? Por compromiso de una próstata que está obstruyendo la salida de orina. Cuando tenemos duda del diagnóstico, por ejemplo, no sabemos si el chorro delgado de la orina es porque el paciente tiene próstata o porque tiene estrechez de uretra. No sabemos si tiene una estrechez o es una próstata la que está produciendo obstrucción. Entonces, cuando tenemos duda, hacemos una citoscopía, que tiene elementos rígidos y flexibles, los cuales nosotros colocamos el aparato por la uretra y vemos el tejido prostático. ¿Y cómo se ve la próstata por dentro? Como si fuera un trébol de 3 hojas.
Un trébol de 3 hojas tiene 3 circunferencias, un lóbulo izquierdo, un lóbulo derecho y un lóbulo medio que crece dentro de la vejiga. El lóbulo medio que crece dentro de la vejiga no lo podemos palpar. Lo único que podemos palpar es el lóbulo izquierdo y el derecho. Pero el lóbulo medio que está taponándose dentro de la vejiga, no, eso no lo podemos palpar. Y por eso es importante, si nosotros vemos que el paciente tiene una próstata grande del tacto, hacerle una ecografía para ver si tiene ese lóbulo medio, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos la próstata, también una de las formas que nosotros evaluamos para ver la gravedad de la enfermedad es la flujometría. La flujometría es una parte de unas pruebas de urodinamia, en la cual indica la velocidad de la micción. Entonces, si nosotros queremos evaluar cuánto es la velocidad que un paciente orina, lo que hacemos es, hacemos que el paciente vaya al baño, orina y le tomamos el tiempo que termina de orinar. Recolectamos la muestra de orina de esa micción y lo dividimos entre el tiempo en segundos. Y eso nos da un promedio, ¿no? Tiempo de centímetros cúbicos en segundos, el tiempo que se ha demorado en miccionar. Pero sabemos que cuando el paciente tiene intensas ganas de orinar, la velocidad va a ser mayor. Y cuando el paciente ya no tiene ganas de orinar, al final la velocidad va a disminuir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que hemos hecho nosotros es un promedio de la velocidad de la micción. Pero cuando hablamos de la flujometría, nosotros no nos interesa el promedio, lo que nos interesa es la máxima velocidad de la micción. Y la máxima velocidad de la micción es de más de 15 centímetros cúbicos por segundo, más de 15. Entonces, ¿cómo calculamos con la flujometría? Hacemos que el paciente orine un water que tiene traductores que va a una computadora. Y esos traductores van a dar una imagen como si fuera una curva de Gauss, donde nos va a dar el máximo pico del flujo urinario, la máxima velocidad. Y lo máximo debe ser más de 15 centímetros por segundo. Si el paciente tiene un flujo de menos de 10, obstrucción severa. De 10 a 12, obstrucción moderada. Y de 12 a 15, obstrucción leve. Entonces, si el paciente tiene una obstrucción de menos de 10, una velocidad de flujometría menos de 10, tiene que operarse, porque es una obstrucción severa. Si tiene una flujometría, digamos, de 12 a 15, quiere decir que tiene una velocidad de obstrucción leve y esos pacientes podrían ir a un tratamiento médico, ¿ya? Entonces, con esto nos pueden dar una indicación cuantitativa de cuánto es el grado de obstrucción de la próstata sobre la uretra. A diferencia del puntaje IPSS, que eran las preguntas de los síntomas que tenía el paciente, esto nos da un valor cuantitativo, ¿ya? Con mayor exactitud que tiene el paciente. Entonces, si la flujometría es una flujometría baja, de menos de 10, el paciente debería operarse la próstata. Entonces, McNeil dividió la próstata en 5 zonas. Histológicamente, hay parte de la próstata que originan cáncer y hay parte de la próstata que originan hiperplasia prostática. Entonces, son 5 zonas que dividió el McNeil la próstata. La zona verde que están viendo acá es la zona que constituye el 70% de la glándula y la zona periférica. La zona roja que están viendo acá es la zona transicional, que forma el 10 a 15% de la glándula. La zona azul es la zona central, que forma el 20-25% de la glándula. La zona que rodea la uretra, que es una zona delgada, es una zona que se denomina la zona periuretral, que forma solamente el 1%. Y la zona amarilla es la zona fibromuscular. Y entonces tenemos 5 zonas: la zona periférica, que es la zona más importante de la glándula, la zona central, la zona transicional, la zona periuretral y la zona fibromuscular. Cuando ustedes hacen su tacto rectal, meten su dedo en recto y palpan esta zona acá. Meten su dedo en recto y está en esta zona. Y la zona que principalmente van a palpar es la zona verde, que es la zona periférica. Y la zona periférica es la que origina principalmente el cáncer de próstata, ¿ya? Por eso es importante el tacto rectal. Entonces, la hiperplasia prostática se origina principalmente en la zona roja, que es la zona transicional. Y la zona verde es la que origina el cáncer de próstata, la zona periférica. La zona periférica produce el cáncer y la zona transicional es la que produce el HDP, ¿ya? De acuerdo a la clasificación McNeil. Eso es en forma microscópica. ¿Cuál es el tratamiento de hiperplasia? De acuerdo a
a los criterios que tenemos, un médico y un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los tratamientos mínimamente invasivos. Los tratamientos médicos son los pacientes que, por ejemplo, tienen que operarse, pero no lo pueden hacer porque tienen que trabajar. Entonces, bueno, difieren la cirugía hasta otro momento y esos pacientes van a recibir un tratamiento médico para calmar los síntomas. Los tratamientos quirúrgicos son los pacientes que tienen que hacerse la cirugía por una indicación absoluta o para mejorar la calidad de vida del paciente. Porque una cosa es, por ejemplo, un paciente que orina cada hora en la noche y no puede dormir en forma tranquila, y otro paciente es que orina una vez en la noche. Entonces, esos pacientes que están yendo a cada rato a media hora al baño, no los deja trabajar, no los deja dormir, y entonces para mejorar la calidad de vida de esos pacientes también se hace la cirugía. Los tratamientos mínimamente invasivos son para pacientes que tienen que operarse de todas maneras, pero no lo pueden hacer porque han tenido un infarto del corazón o han tenido un ACV, un derrame, o tienen riesgo quirúrgico alto de morir en sala de operaciones. Para eso son los tratamientos mínimamente invasivos. Entonces vamos a hablar primero de los tratamientos médicos. En la época de los 80 no existían pastillas para la próstata. No existía ni un tratamiento para la próstata y lo único que se hacía era la fitoterapia, que eran hierbas. Se usaba el achote, la uña de gato, se llama el pillón africano, Serenoa repens. Y estas fitoterapias normalmente hacía que el paciente se sintiese en algunos casos mejor. O sea, que si el paciente le ardía para orinar, con la fitoterapia ya no le ardía. Pero para nosotros evaluar un tratamiento de la hiperplasia prostática, los tratamientos tienen que desobstruir la próstata. Desobstruir, para que no exista residuo posmiccional y no exista daño renal, ¿no es cierto? Entonces tenemos que desobstruir. Y cuando nosotros queremos evaluar si un tratamiento es eficaz, lo que tiene que mejorar con el tratamiento es la flujometría. Entonces, cuando nosotros evaluamos los tratamientos que vamos a hablar ahora, con la fitoterapia, la flujometría no cambiaba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fitoterapia no funciona. La fitoterapia lo que hacía que si el paciente le ardía, el paciente cuando tomaba hierbas ya no le ardía para orinar. Pero es como si nosotros tuviéramos una fiebre tifoidea y yo le doy Panadol. El Panadol le calma la fiebre, pero no estoy curando la enfermedad. Curar la enfermedad o aliviar la enfermedad es desobstruir la uretra. Y la fitoterapia no hacía eso. Entonces, la fitoterapia ya no debería utilizarse como un tratamiento médico para la hiperplasia prostática. Lo que sí se ha visto que desobstruye la uretra y mejora la flujometría son estos dos tratamientos, que son los inhibidores de la 5-alfa-reductasa y los bloqueadores alfa-adrenérgicos. Vamos a hablar primero de los inhibidores de la 5-alfa-reductasa. Y los inhibidores de la 5-alfa-reductasa tenemos dos medicamentos en el mercado. Uno es el finasteride y dos es el dudasteride. Entonces, ¿cómo actúa este medicamento? Cuando hablamos de la próstata, hemos dicho que la próstata tiene un problema obstructivo, que puede ser una obstrucción mecánica y una obstrucción dinámica. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que la próstata crece dentro de la uretra, al crecer va a producir obstrucción de salida de la orina, y sabemos que la próstata, el alimento de la próstata es la dihidrotestosterona. Entonces, nosotros sabemos que la dihidrotestosterona se convierte gracias a una enzima que es la 5-alfa-reductasa, que convierte la testosterona a dihidrotestosterona en el citoplasma de la célula prostática. Entonces, ¿qué hacemos? Bloqueamos esta enzima. Y al bloquear esta enzima, entonces, ¿qué ocurre? Ya no se produce dihidrotestosterona. Y entonces, si no hay dihidrotestosterona, es como a una persona que no le dan de comer, la célula prostática no crece y empieza a reducirse de tamaño en un 30-40% en un periodo de 3 meses. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de tratamientos médicos, el tratamiento médico usando los inhibidores de 5-alfa-reductasa, que es el finasteride y el duasteride, van a actuar sobre la obstrucción de tipo mecánico, ¿ya? Haciendo que la próstata se reduzca de tamaño a un 30-40% en un periodo de 3 meses. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos secundarios que puede producir más que todos estos tratamientos? Es que el paciente puede tener una disminución del libido sexual y disfunción eréctil. ¿Ya? Entonces, eso es como consecuencia de la falta de la dihidrotestosterona. ¿Ya? ¿Y qué va a ocurrir con el PSA? Cuando damos estos medicamentos, ¿qué va a ocurrir con el PSA? Nosotros hemos dicho que el PSA es un marcador para cáncer de próstata, ¿no es cierto?
Y hemos dicho que el cáncer de próstata se eleva, la hiperplasia prostática, el cáncer de próstata y la prostatitis pueden elevar el valor de PSA. Entonces, nosotros vemos que la hiperplasia prostática, al crecer la próstata, cada gramo de hiperplasia puede elevar el valor de PSA en 0.33. Cada gramo de hiperplasia puede elevar el valor de PSA en 0.33. En cáncer de próstata, el valor de PSA, cada gramo de cáncer eleva el PSA en 3.3. O sea, 10 veces más que la hiperplasia. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros tenemos una próstata de 100 gramos y con los medicamentos 5-alfa reductasa damos al paciente estos medicamentos como finasteride y duosteride y en los 3 meses se reduce de 100 gramos a 70? Entonces, ¿qué va a pasar con el valor de PSA? Va a disminuir. ¿Ya? Entonces, ese es otro efecto que puede producirse cuando damos estos medicamentos. Disfunción eréctil, impotencia del paciente, disminución del libido sexual y también puede falsear el valor de PSA. Falsear el valor de PSA. O sea, si nosotros tenemos un PSA de repente de 12 o 13, estos medicamentos van a bajar el valor de PSA. ¿Ya? Y la otra obstrucción es la obstrucción dinámica. Y sabemos que la obstrucción dinámica es porque los músculos lisos que forman el esfínter interno están contraídos, empujando a la próstata hacia el centro de la uretra. Entonces tenemos que alterar esos músculos lisos para que no empujen la próstata hacia el centro. Y sabemos que ese músculo liso está contraído por el sistema simpático. Entonces, ¿qué damos para bloquear el sistema simpático? Lo que son los bloqueadores alfa-adrenérgicos, ¿ya? Que son estos medicamentos. Los bloqueadores alfa-adrenérgicos, que son principalmente 4, que es el terazocina, alfusocina, doxazocina, tamsulosina, ¿ya? Estos medicamentos normalmente bloquean este músculo liso, y sabemos que este músculo liso está inervado por el sistema simpático, y sabemos que el sistema simpático está inervado, tiene 2 tipos de receptores, alfa y beta. Los receptores que se encuentran a nivel de músculo liso del esfínter interno son los receptores alfa. Y los receptores alfa ya sabemos que pueden ser alfa 1 o alfa 2. Los receptores que se encuentran acá son los alfa 1. Y dentro de los receptores alfa 1 también vamos a encontrar que hay alfa 1A, B, C y D. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de los receptores que se encuentran en la próstata, los principales receptores son los receptores alfa 1A, en el tejido prostático, alfa 1A. ¿Ya? Y entonces estos medicamentos tienen que bloquear esos receptores para relajar el músculo liso, haciendo que el esfínter interno se relaje y no se contraiga para que no produzca la obstrucción de tipo dinámico. Ahora, estos medicamentos, ¿qué producen? Cuando doy estos medicamentos voy a bloquear el sistema simpático. Y al bloquear el sistema simpático, entonces, obviamente se va a relajar ese músculo liso, va a impedir que los músculos se contraigan para que la próstata no se meta a la uretra, pero también va a ocurrir a nivel general, a nivel vasomotor, una vasodilatación arterial y el paciente puede tener hipotensión arterial como efecto colateral. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la próstata, vamos a hablar de estos 2 tratamientos. Y entonces, si nosotros tenemos una próstata, digamos, de 200 gramos, el efecto de 200 gramos será más el factor mecánico o dinámico. Si tenemos una próstata de 300 gramos, mecánico, entonces, ¿qué deberíamos dar? Principalmente los inhibidores 5-alfa reductasa. Pero si tenemos una próstata de 30 gramos, 25 gramos, que está produciendo molestias para orinar, entonces principalmente será la obstrucción de tipo dinámica y daríamos más que todos los bloqueadores alfa adrenérgicos. ¿Ya? Entonces, indirectamente sabemos cuál de tipo de obstrucción tendría el paciente de acuerdo al tamaño de la próstata. Ahora, cuando nosotros hablamos de indicaciones de la cirugía, hay indicaciones absolutas. La indicación absoluta quiere decir que el paciente tiene que operarse aunque no quiera, sí o sí. ¿Y cuáles son las indicaciones absolutas? La más importante es el daño renal. El daño renal con hidronefrosis es una indicación absoluta de la cual el paciente tiene que operarse. Otra indicación absoluta, que el paciente tenga sonda, porque no puede orinar, está con globo, ya tiene que usar sonda. Otra indicación absoluta es que el paciente haga hematuria macroscópica, sangrado que lo descompensa. También infecciones urinarias recurrentes, itus recurrentes. Y también cuando el paciente tiene cálculos dentro de la vejiga producidos por la glándula prostática. Ya, entonces la retención de la orina puede producir cálculos dentro de la vejiga y producir que el paciente tenga que operarse la próstata.
Pero dentro de estas indicaciones, obviamente el más daño más severo es el paciente que tenga un daño renal con insuficiencia renal y acá muchas veces en diálisis. ¿Ya? Cuando ustedes hablan de la cirugía, si les preguntan cuál es la mejor cirugía para la próstata, es la cirugía endoscópica, que es la RTU, resección transuretral. La resección transuretral es un aparato que es el rectoscopio, y el rectoscopio se coloca por la uretra y tiene un alambre. Este alambre, que es mide más o menos, es como una U y mide más o menos 1 centímetro. Es un alambre. Este aparato se conecta al electrocauterio y entonces va a ir cortando por pedazos el tejido prostático. Así como pequeños tallarines que se va cortando hasta sacar todo el tejido prostático. Ahora, para nosotros visualizar la vejiga y la próstata tenemos que colocar un medio acuoso para poder visualizar la próstata y la uretra y la vejiga. Entonces, ¿qué usamos? Un medio líquido que no interfiera con la electricidad que se coloca dentro de este alambre del asa de corte. Entonces, si nosotros colocamos electrolitos como el sodio y el potasio, esos electrolitos pueden alterar más que todo la conducción eléctrica. Entonces, tiene que ser un medio líquido que no tenga electrolitos. Y entonces usamos el agua destilada. Cuando hacemos la RTU, vamos cortando por pedazos y al cortar los pedazos, estos vasos se van a romper. Y al romperse estos vasos van a estar abiertos y como nosotros colocamos el agua destilada a presión alta, entonces el agua destilada se puede meter por esos vasos sanguíneos. Y se habla de que por cada hora de RTU se absorbe 1,5 litros de agua destilada. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo opero 3 horas, por el agua destilada se va a meter al torrente sanguíneo más o menos 4,5 litros. Y entonces al meterse al torrente sanguíneo 4,5 litros de agua destilada, ¿qué ocurre con la sangre? Va a haber una dilución de los componentes de la sangre y el componente más importante es el sodio. Y el paciente va a tener una hiponatremia dilucional que puede hacer que tenga un sodio menos de 120 y que va a ocurrir convulsiones, trastorno sensorio. ¿Ya? Aparte, el paciente le estamos colocando sobrecarga volumen, como si estuvieran colocando en la vena 4,5 litros, si hemos operado 3 horas, y entonces, ¿qué va a haber? Sobrecarga volumen, ¿no? De un paciente de tercera edad, de 70, 80 años. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro cuerpo para tratar de compensar esa hiponatremia? Entonces, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer son 2 cosas. Uno, puede hacer es sacar el sodio del intracelular y pasarlo al extracelular, a través de la bomba sodio-potasio y gastando ATPs, que son energía, del intra al extracelular, sacar sodio, ¿no? Y la otra posibilidad es meter el agua del extracelular al intracelular por un mecanismo de difusión en forma pasiva. Como nuestro cuerpo trata de compensar usar la menor cantidad de energía, entonces lo que va a hacer es lo segundo, que es el mecanismo de difusión, de meter el agua del extracelular al intracelular, y entonces va a ocurrir edema. Los glóbulos rojos también se empiezan a hinchar y se empiezan a reventar y va a producir hemólisis. Entonces va a haber edema cerebral, el paciente va a tener convulsiones, trastorno sensorio, el hemólisis, y todo lo que hemos estado hablando es lo que se denomina síndrome RTU. Y esa es la complicación más grave del RTU, en las cuales la mortalidad es de un 80%. Entonces, para evitar el síndrome RTU, no tenemos que operar más de 1 hora. Y entonces, en promedio, se ha visto que los cirujanos operan en 1 hora, más o menos aproximadamente 50 gramos. 50 gramos. Entonces, cuando un paciente tiene una próstata pequeña de menos de 50 gramos, se hace la cirugía endoscópica. ¿Qué va a pasar si nosotros tenemos un paciente de 100 gramos y de próstata y el paciente no quiere tener ni un corte en la herida, en la piel, dice que quiere que se haga la cirugía endoscópica? Entonces el cirujano, bueno, ya le dice que ya, vamos a hacer la cirugía endoscópica, lo opera, pero sabe que tiene 100 gramos y sabe que si el paciente tiene un síndrome RTU, se puede morir, un 80%. Entonces, ¿qué hace? Solamente opera 1 hora. Y sabemos que si tiene 100 gramos y en 1 hora se saca 50, ¿cuánto de próstata le va a quedar al paciente? 50 gramos. Y esa es la causa por las cuales el paciente a los 3, 4 años vuelve a recurrir de los problemas prostáticos, porque no le hemos resacado todo el tejido prostático en el RTU. Entonces, cuando tenemos próstatas grandes, más de 50 gramos, se hace la cirugía abierta, las cuales puede ser la cirugía
suprapúbica, retropúbica o perineal. ¿Ya? La suprapúbica y retropúbica son incisiones que se hacen debajo del ombligo. Y la perineal es una incisión que se hace entre el ano y el testículo. Es la forma de abordaje. En ambos, en la suprapúbica y retropúbica y la RTU, en la RTU, que es la resección transuretral, lo que se hace en las tres cirugías es sacar el relleno que está acá. Pero la cáscara, que es esa zona negra, se deja intacta. Tanto en la cirugía abierta como en la cirugía endoscópica. Y esta cáscara, ¿por qué no se saca completamente? Es la cápsula prostática. Porque por esa cápsula pasa el nervio de la erección y pasa el nervio de la continencia urinaria. Si yo daño la cápsula, el paciente puede quedar en un 60% impotente, y si daño la cápsula, el paciente puede quedarse con incontinencia total. Y entonces, tanto en la cirugía endoscópica como en la cirugía abierta, siempre se respeta esa cáscara, que es como una mandarina que tiene una cáscara y un relleno. Lo que nosotros hacemos con la cirugía, tanto endoscópica como abierta, es sacar el relleno, pero la cáscara se deja para que continúe con la uretra y para evitar que el paciente tenga incontinencia urinaria e impotencia. ¿Ya? Y entonces esa cáscara está formada principalmente por la zona periférica. Entonces, si yo dejo la zona periférica y el paciente se operó de hiperplasia prostática, ¿qué ocurre? ¿El paciente en un futuro puede tener cáncer como cualquier persona normal? Sí, porque la zona periférica es la que origina el 70% del cáncer. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la cirugía abierta, hay dos técnicas. Si yo abro la vejiga para sacar el tejido que está dentro de la próstata, de la cápsula, es la cirugía transvesical o suprapúbica. Y si yo abro la cápsula para sacar lo que está dentro, es la técnica retropúbica o técnica de Millin, retropúbica Millin, ¿no? Abro la cápsula, saco lo que está dentro y después cierro la cápsula. Es la técnica retropúbica o técnica Millin, o transcapsular. Entonces, la perineal es lo mismo, solamente que abrimos la cápsula con una incisión entre el testículo y el ano. ¿Ya? Cuando el paciente no puede operarse porque ha tenido un infarto del corazón o ha tenido un ACV, entonces hacemos las técnicas mínimamente invasivas. Son pacientes que tienen que operarse porque está con sonda. ¿Y qué hacemos frecuentemente? La termoterapia. La termoterapia es producir calor para que ese calor se vaya al tejido prostático y produzca necrosis. Ese calor generalmente va a producir la reducción del tamaño de la próstata, ¿no? Haciendo que el paciente se forme un túnel, ¿no? Para permitir que pueda miccionar. O sea, se forma un túnel por esa sonda que está produciendo calor, y ese túnel le va a permitir que el paciente pueda miccionar durante un año. ¿Qué fuentes de poder usamos para producir termoterapia? Radiofrecuencia, microondas, láser, electroresección, ¿no? O ultrasonido. Todas esas son formas de calor, fuentes de calor. A través de una sonda que es como una sonda Foley, pero en la punta produce calor, y ese calor va a producir necrosis para producir un túnel para que el paciente pueda miccionar. ¿Cuánto tiempo le dura? Un año. ¿Ya? Después de un año se tendría que volver a repetir el paciente otra vez. Otra forma de hacer un tratamiento mínimamente invasivo es colocar unos stents temporales, las cuales el paciente se coloca como una espiral a través de la uretra, donde se encuentra la uretra prostática, y esa espiral impide que la próstata se meta dentro de la uretra. ¿Ya? Entonces, eso es un tratamiento que a veces el paciente no lo soporta porque siente que hay un cuerpo extraño y a veces hay que retirarlo. La otra posibilidad es colocar una dilatación de balón en la uretra. Es como una sonda Foley, ¿no? Que se infla el globo en la punta, y ese globo va a rechazar la próstata hacia un costado. Por un momento determinado se deja ese globo y después se retira, y eso va a permitir que la sonda, ese globo haya rechazado la próstata de un costado, pero debe ser solamente algo momentáneo, ¿no? Que a veces no dura ni más de un año. Y esa es la proceso, ¿no? Entonces, otra forma es colocar inyecciones de etanol, en la cual le produce necrosis el tejido, y esa necrosis va a producir la formación de un túnel para permitir que el paciente pueda miccionar. ¿Ya? Son los tratamientos mínimamente invasivos. Si les pregunta cuál es el mejor tratamiento para la próstata en la cirugía, es la RTU, resección transuretral. Pero nosotros sabemos que, por ejemplo, ¿por qué es la RTU? Porque en Estados Unidos, Europa, el paciente tiene próstatas de 25 gramos, 30 gramos y ya se están operando. ¿Ya? Pero acá, ¿qué ocurre? El paciente no se chequea cada año, como en Estados Unidos, sino se chequea cada 10 años, 15 años y cuando están con sonda.
cuando tiene hidronefrosis. Y ahí encontramos próstatas de 100 gramos, 200 gramos. ¿Ya? Entonces, ambas técnicas son iguales, pero cada uno tiene su indicación. ¿Por qué tiene que hacerse? ¿Por qué decimos que el gold estándar de tratamiento quirúrgico es la RTU? Porque nadie espera tener próstata de 200 gramos para recién operarse, ¿no? Nadie espera tener sonda para recién operarse. Por esa razón que cuando las próstatas ya son grandes, de más de, digamos, 100, 200 gramos, como vemos acá, la cirugía abierta es lo indicado. Pero si ustedes ven en Estados Unidos, pacientes que tienen próstatas de 25 o 30 gramos es lo más frecuente para la cirugía. ¿Ya? Va a depender de cada país, ¿no? Entonces, pero aquí, generalmente, si les pregunta cuál es el mejor gold estándar, es RTU. Ahora vamos a hablar del cuadro inflamatorio de la próstata, que es la prostatitis. Cuando hablamos de la próstata, vamos a hablar que la hiperplasia y el cáncer ocurren en personas de tercera edad, pero las personas que tienen prostatitis ocurren en personas jóvenes, adultas y personas de tercera edad. Puede ocurrir en cualquier grupo etario. Entonces, cuando la próstata se inflama, ¿no? Que es lo que se denomina prostatitis, puede ser debido a varios factores. Y uno de los factores son a veces gérmenes que se pueden meter dentro del tejido prostático y producir un cuadro inflamatorio, ¿no? Cuando nosotros vemos la próstata, hemos dicho que la próstata forma parte su función es producir parte del semen, produce el 30% del semen. ¿Y cómo elimina ese semen cuando el hombre eyacula? A través de esos ductos. A través de todo el tejido de la uretra prostática hay de 15 a 20 ductos. Por esos 15 a 20 ductos, generalmente ese ducto está unido a un acino y generalmente cuando el paciente eyacula, la secreción de los acinos se van hacia los ductos y se eliminan por la uretra prostática. Cuando nosotros vemos la próstata, nosotros vamos a encontrar que la próstata tiene un conducto que se llama el conducto eyaculador, que es este acá. El conducto eyaculador es una comunicación es la unión de las vesículas seminales con el conducto deferente. El conducto deferente y las vesículas seminales se unen para formar el conducto eyaculador. Cuando el hombre eyacula, el contenido de esos ductos de la glándula prostática, juntamente con las vesículas seminales y el conducto deferente que viene del testículo, el hombre tiene sexo, eyacula y se deposita en la uretra prostática. ¿Ya? Cuando tiene relaciones sexuales. Entonces, cuando hablamos de la glándula prostática en prostatitis, vamos a hablar que el cuadro inflamatorio de la próstata puede ser producido por varias causas, no solamente por bacterias, sino varias causas que vamos a hablar ahora. Entonces, cuando hablamos de la prostatitis, uno piensa que la próstata es para personas de tercera edad, ¿no? Para personas de más de 50 años para arriba. Pero cuando hablamos de prostatitis, vamos a hablar que hay varios tipos de prostatitis, que es la prostatodinia, prostatosis, prostatitis bacteriana aguda y crónica, y esa enfermedad forma más o menos la cuarta parte de la consulta médica. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es una enfermedad rara, ¿no? Que es frecuente. O sea, que cuando una persona joven dice, ¿yo puedo tener próstata? La respuesta es sí, porque puede tener un problema inflamatorio. Y como sabemos que hay prostatitis que son de tipo bacteriano, estas bacterias frecuentes son las bacterias coliformes. Estas bacterias coliformes, ¿cómo ingresan al tejido prostático? Se piensa que una de las posibilidades es que cuando ingresa por la uretra, cuando el paciente tiene sexo, tiene relaciones sexuales, ¿no? Y entonces las bacterias, que pueden ser coliformes, se meten por la uretra hacia el tejido prostático. Cuando llega al tejido prostático, se va a meter por estos ductos hacia los acinos de la glándula prostática y producir el cuadro infeccioso. Pero hay personas que nunca han tenido relaciones sexuales y tienen prostatitis bacterianas. Por ejemplo, pacientes que son curas, ¿no? Y tienen prostatitis bacterianas, nunca han tenido relaciones sexuales. ¿Y dónde viene la bacteria si no han tenido relaciones sexuales? Se piensa también que la orina puede estar contaminada, ¿no? Con gérmenes. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen cálculos urinarios, esos cálculos condicionan que la orina tenga infección y esa orina se meta por esos ductos del tejido prostático para producir el cuadro inflamatorio. Y hay personas que no tienen la orina infectada y tienen prostatitis bacterianas. Y entonces se piensa también que otra posibilidad es que la bacteria pueda migrar por vía hematógena o linfática por la cercanía del recto con el tejido prostático, ¿ya? Por vecindad. Entonces hay varias teorías por las cuales se puede originar estas enfermedades infecciosas, pero realmente nunca se sabe con certeza cómo llegó la bacteria hacia el tejido prostático.
Entonces, cuando hablamos de la prostatitis, vamos a encontrar que hay varios tipos de prostatitis. Hay la prostatitis bacteriana aguda, la prostatitis bacteriana crónica, la prostatitis no bacteriana, la prostatodinia y la prostatitis asintomáticas. Entonces, actualmente la prostatitis se divide en tipo 1, que es la aguda, de tipo 2, que es la prostatitis bacteriana crónica, la de tipo 3, que es lo que se denomina también el síndrome de dolor pélvico, la cual puede ser tipo 3A y tipo 3B. El tipo 3A es lo que se denomina prostatitis no bacteriana o prostatosis, y el tipo 3B es lo que se denomina el síndrome de dolor pélvico de tipo no inflamatorio o prostatodinia. Son los 4 tipos de prostatitis que son los más importantes. Y el tipo 4 son los asintomáticos, que se diagnostican cuando se hace una biopsia, de la próstata, o cuando el paciente se opera de hiperplasia y encontraron que la patología también tenía prostatitis. Pero la prostatitis no era la causa de los síntomas que tenía el paciente, y entonces estos pacientes son básicamente asintomáticos. Se hallan por un hallazgo patológico en las biopsias o en las patologías de la próstata, ¿ya? Como los que producen síntomas son los tipo 1, 2, 3A y 3B, que son estos, prostatodinia, prostatitis bacteriana aguda, prostatitis bacteriana crónica y la prostatosis, entonces tenemos que buscar una prueba que nos ayude a diferenciar qué tipo de prostatitis tiene el paciente, porque cada prostatitis tiene un tratamiento diferente, ¿ya? Cuando nosotros vemos los cuadros infecciosos, es la prostatitis bacteriana aguda, la crónica y la prostatosis. Son producidos por bacterias. Y si se dan cuenta, solamente es el 50% de la causa de prostatitis. El otro 50%, que es prostatodinia, no tiene nada que ver con gérmenes. Entonces, 50% está producido por bacterias o gérmenes, y el otro 50% no tiene ninguna relación con gérmenes. Y esa es la razón por la cual de repente ustedes han visto pacientes que tienen prostatitis con disuria, poliaquiuria, que son los mismos síntomas que tiene hiperplasia prostática y cáncer, y el paciente de repente tiene disuria, poliaquiuria, le dan antibióticos y el paciente sigue igual. Porque el tratamiento de repente no es por un cuadro infeccioso, sino para una prostatodinia, que es de tipo no infeccioso. Entonces, ¿cómo diferenciamos estos tipos de prostatitis que tiene el paciente? Con una prueba que se llama la prueba de Stamin-Mers. Todas las prostatitis dan síntomas irritativos y obstructivos urinarios, igual que la hiperplasia. Disuria, poliaquiuria, urgencia, chorro delgado, intermitencia. Todas las prostatitis pueden producir dolor en el testículo, dolor en el ano, dolor en el pene, dolor debajo del ombligo, dolor cuando tienen relaciones sexuales. Todas las prostatitis pueden producir sangre del semen, hematospermia. Pero la única prostatitis que da fiebre es el cuadro agudo. El cuadro agudo da fiebre, y el cuadro agudo realmente puede producir un tacto rectal doloroso a la palpación, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos diferenciar las prostatitis, tenemos que ver que el cuadro clínico es muy semejante en todos, salvo el cuadro agudo. Entonces, tenemos que hacer algo, y para eso hacemos la prueba de Stamin-Mers. La prueba de Stamin-Mers son 4 cultivos. Son 4 frascos de cultivos de las cuales nos va a diferenciar qué tipo de prostatitis tiene el paciente. ¿Qué hacemos con la prueba de Stamin-Mers? La prueba de Stamin-Mers hacemos un tacto rectal. Hacemos un tacto, comprimimos la próstata, y cuando comprimimos la próstata, por la próstata se va a salir la secreción prostática. Y por el pene va a salir 2-3 gotas como si fueran del color del semen. Y esas 2-3 gotas como el semen, después de un masaje prostático, se manda a cultivar y buscamos la presencia de leucocitos y bacterias. Leucocitos y bacterias con el masaje prostático. Entonces, la prueba de Stamin-Mers es buscar esa secreción prostática. El primer frasco es el primer cultivo de la orina de los primeros 15 centímetros, que si sale positivo, puede ser una contaminación de la muestra o puede ser un paciente que tiene una patología de la uretra, como una uretritis. El primer frasco. El segundo frasco es el chorro medio de la orina, que si sale positivo, el paciente tiene una ITU. El tercer frasco y cuarto frasco son los frascos más importantes. El tercer frasco es el masaje prostático. Hago un tacto rectal, comprimo la próstata, salen 2-3 gotas que se manda a cultivar, ¿no? Y busco la presencia de leucocitos, que debe ser menos de 10 por campo, y bacterias, que debe ser 0. ¿Ya? Pero como la secreción prostática, al hacer el masaje, es como el semen, entonces, ¿qué ocurre? El semen es pegajoso y a veces se queda pegado a las paredes de la uretra y no sale nada. Entonces, al quedarse pegado a la pared de la uretra, ¿qué hacemos? Y no sale nada.
tenemos que hacer que el paciente miccione después del masaje. Y al miccionar el paciente, después del masaje, esa orina arrastra la secreción prostática hacia el exterior y obtenemos el cuarto frasco, que es la orina post-masaje prostático. ¿Y qué buscamos acá? En la orina post-masaje, igual, la presencia de leucocitos, que debe ser menos de 10 por campo, y la presencia de bacterias, que debe ser 0. Entonces, para diferenciar nuestro tipo de prostatitis, usamos el tercer y cuarto frasco, buscando bacterias y leucocitos. Si los leucocitos salen más de 10 por campo y los cultivos salen positivos, los germes frecuentes son coliformes, los gram negativos. Y cuando tenemos esas dos características, leucocitos y cultivo positivo, hablamos de la prostatitis bacteriana agudas y las crónicas, aguda y crónica. La prostatitis bacteriana aguda y crónica son producidos por bacterias y los germes más frecuentes son coliformes. Si el cultivo sale negativo y los leucocitos salen más de 10 por campo, estamos hablando de una enfermedad que se llama prostatitis no bacteriana o prostatosis o síndrome del dolor pélvico de tipo 3A, ¿no? O de tipo inflamatorio. Y la causa de esta prostatitis no bacteriana o prostatosis o síndrome de dolor pélvico de tipo 3A es la presencia de clamidia y uroplasma. Como clamidia y uroplasma son bacterias que son muy difíciles de cultivar en los cultivos comunes, por eso que los cultivos salen negativos. ¿Y qué cosa nos indica la presencia de esas bacterias? La presencia de los leucocitos más de 10 por campo en la secreción prostática. Más de 10 por campo. Y si todo sale negativo, el cultivo sale negativo y los leucocitos salen menos de 10 por campo, eso se llama prostatodinia. La prostatodinia. Y entonces, ¿cómo se origina la prostatodinia? La prostatodinia principalmente es producido ¿por qué? Porque estos músculos que rodean el tejido prostático forman el esfínter interno. Y esos músculos del esfínter interno pueden estar contraídos empujando la próstata hacia el centro de la uretra. Al meterse la próstata al centro de la uretra hay menor espacio y cuando pasa la orina por esa uretra que tiene menor espacio va a haber mayor presión de la orina. A menor espacio, mayor presión. Y entonces al haber mayor presión de la orina dentro de esa uretra que se ha contraído por esos músculos, que se ha metido el tejido prostático dentro de la uretra, hace que esa presión de la orina se pueda meter por esos ductos hacia los acinos de la glándula prostática y producir el cuadro inflamatorio. Entonces la causa de la prostatodinia es un reflujo de la orina al tejido prostático produciendo una inflamación inflamación química en la próstata. Entonces el tratamiento acá no es dar antibióticos, sino impedir que la orina se meta por esos ductos. ¿Y cuál es la causa de que la orina se meta por esos ductos? Es porque estos músculos están contraídos. Y sabemos que estos músculos se contraen con el sistema simpático. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bloquear el sistema simpático con los bloqueadores alfa-adrenérgicos, igual que la obstrucción de tipo dinámica en HDP. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la prostatodinia más que todo va a dar los mismos síntomas que la prostatitis bacteriana crónica y la prostatosis, ¿no? Los mismos síntomas, pero el tratamiento acá será dar bloqueadores alfa-adrenérgicos. El tratamiento de la prostatosis será dar tratamientos contra clamidia. El tratamiento de la prostatitis bacteriana aguda y crónica será dar tratamientos antibióticos contra coliformes. Ahora, ¿cómo diferenciamos entre la crónica y la aguda? En ambos casos, los leucocitos salen más de 10 por campo y en ambos casos da cultivos positivos. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Con la clínica. En los casos de aguda, el paciente da fiebre, en crónico no da fiebre, y en los casos del cuadro agudo, el tacto rectal es doloroso. Y en la prostatitis bacteriana crónica, el tacto no duele. ¿Ya? Y así podemos diferenciar qué tipo de prostatitis tiene el paciente. Entonces, vamos a ver cómo es la prostatitis bacteriana aguda. El cuadro clínico es fiebre, malestar general, y el paciente tiene un tacto rectal doloroso. Puede tener síntomas irritativos y obstructivos urinarios. Aquí tenemos que ser agresivos, porque el paciente que tiene un cuadro agudo y está con fiebre puede entrar una sepsis. Y por eso que tenemos que dar antibióticos por vía parenteral que cubran gram negativos, como son aminoglucósidos, como micacina, ¿no? O gentamicina, asociados con cefalosporina tercera generación, como ceftriaxona, como que puedan cubrir gram negativos, ¿no? Después del tratamiento parenteral,
ya el paciente se siente mejor, ya no hace fiebre, entonces iniciamos con antibióticos como las quinolonas durante 30 días. ¿Ya? Y eso hay que hacerlo agresivamente por vía parenteral porque el paciente puede entrar en una sepsis. Cuando hablamos de la prostatitis bacteriana crónicas, el paciente no tiene fiebre, tiene síntomas irritativos, obstructivos urinarios, pueden tener hematospermia, dolor sexual, dolor cuando tiene relaciones sexuales, dolor del testículo, el pene, el ano, y el tratamiento es dar antibióticos contra los gram negativos. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos esta enfermedad? Que existe una barrera, y la barrera es la membrana celular. Los antibióticos tienen que pasar esa membrana celular y sabemos que la membrana celular está compuesta principalmente por lípidos. Entonces, para que un medicamento pase la membrana celular, sabemos que hay una fórmula que se llama el pK disociación. Y ese pK disociación depende ¿de quién? Del pH. Entonces, la célula prostática es una célula especial. ¿Y por qué es especial? Porque el pH es diferente a las células normales. Este pH tiene un pH ácido. Entonces, cuando se han creado las moléculas, las drogas, para las células normales, entonces estas drogas no se pueden disociar y no son solubles a esa membrana celular y no pueden pasar al citoplasma de la célula prostática. Por esa razón, que no todos los antibióticos pueden tratarse para las prostatitis bacterianas crónicas. ¿Y qué antibióticos son los que sí pueden pasar la membrana celular? Uno es las quinolonas, como son la ciprofloxacina, la levofloxacina, la ofloxacina, y también encontramos el cotrimoxazol. Si ustedes leen el Stanford, que es la lista de medicamentos ideales para una enfermedad, van a encontrar que el tratamiento ideal para la prostatitis bacteriana crónica es primero ciprofloxacina y en segunda elección cotrimoxazol. ¿Ya? Pero no se puede dar cualquier antibiótico. ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo hay que darlo? 30 días a 3 meses con antibióticos. Ahora, cuando nosotros vemos los gérmenes que pueden producir las prostatitis bacterianas agudas y crónicas, el 50% es E. coli. Igual que en las infecciones urinarias, siempre Escherichia coli es el germen más frecuente. Pero también podemos encontrar Proteus, Enterococo, Klebsiella o Estafilococo, ¿ya? Como bacterias que pueden ingresar al tejido prostático. En la prostatitis no bacteriana está asociado con clamidia, oroplasma, y entonces a esos pacientes tenemos que darle tratamientos con tetraciclinas, como doxiciclina, ¿no? Como tratamiento de elección de doxiciclina. ¿Cuánto tiempo? 30 días por lo menos. Y cuando hablamos de la prostatodinia ya sabemos que es producido por una contracción de los músculos que se encuentran rodeando el tejido prostático. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Relajar esos músculos dando los bloqueadores alfa-adrenérgicos, como son la tamsulosina, doxazosina, fusosina y terazocina. ¿Ya? Ahora, todos estos medicamentos hemos dicho que pueden producir a nivel vasomotor una vasodilatación, ¿no es cierto? Y va a producir hipotensión arterial y el paciente va a tener dolor de cabeza, mareos por la hipotensión. El que tiene menos efectos de hipotensión es la tamsulosina. ¿Y por qué es la tamsulosina? Porque todos estos medicamentos son bloqueadores alfa-adrenérgicos. Pero el que es selectivo al tejido prostático, que es alfa-1A, es la tamsulosina. Acuerden que el receptor que se encuentra dentro del tejido prostático es el alfa-1A. Dentro de los receptores alfa hay alfa-1A, alfa-1B, C y D. Y la próstata generalmente se encuentra en los receptores alfa-1A. Entonces, si estos medicamentos son bloqueadores alfa-adrenérgicos, el que es selectivo para la próstata es la tamsulosina y por eso produce menos cefalea y menos hipotensión arterial. Y ahora vamos a hablar de tuberculosis. Cuando hablamos de tuberculosis urinaria, vamos a hablar que la tuberculosis siempre va a ser secundario a un problema pulmonar en el tracto urinario. Nunca es primario, ¿ya? Siempre va a ser consecuencia de un problema pulmonar. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un problema del pulmón, va a tener, ¿qué cosa? Hemoptisis, baja de peso, sudoración nocturna, ¿no es cierto? Pero también la otra posibilidad es que no tenga ni un síntoma, que tenga un complejo de Ghon, que se contagió, formó un complejo de Ghon y sus anticuerpos y anticuerpos macrófagos atacaron a la micobacteria y se formó el complejo de Ghon, ¿no es cierto? Entonces el paciente es asintomático y entonces cuando el paciente tiene un cuadro de tuberculosis, basta que el paciente haya tenido contacto con alguien con tuberculosis, o sea, basta que el paciente sea PPD positivo para que pueda tener una enfermedad de TBC urinaria.
Siempre la tuberculosis se origina en el pulmón. Siempre. Siempre es secundario a un problema pulmonar. Entonces, basta que el paciente sea PPE positivo, que haya tenido contacto con alguien con la enfermedad para que pueda desarrollar la enfermedad de genitourinaria. ¿Cómo se desarrolla la enfermedad? Hay varias fases. La primera fase es la fase de siembra. La fase de siembra es la migración de la micobacteria por vía sanguínea al tracto urinario. ¿Qué parte del tracto urinario? El primer órgano que siempre se afecta es el riñón. Y cuando llega al riñón, por vía hematógena, la micobacteria es un germen aeróbico, entonces va a buscar los sitios de mayor oxigenación. ¿Y dónde hay mayor oxigenación? En el riñón, donde hay mayor cantidad de vasos sanguíneos. ¿Y dónde existe mayor cantidad de vasos sanguíneos? En la zona cortical, donde están los glomérulos. ¿Y qué parte del glomérulo compromete? A nivel de la arteriola eferente del glomérulo. Y ahí es donde se va a quedar. A nivel de la arteriola eferente. Cuando llega a la zona cortical, entonces la zona cortical, ahí el germen va a estar presente y va a pasar que en la segunda fase, que los anticuerpos y macrófagos realmente van a atacar a esta micobacteria que está en la zona cortical. Y esa es la segunda fase que se denomina la fase prealérgica. En la fase prealérgica, esa bacteria va a ser atacada con anticuerpos y macrófagos y eso va a hacer que algunas bacterias desaparezcan, pero otras permanezcan dentro de la zona cortical. Y cuando esas bacterias permanecen en la zona cortical, han sobrevivido al ataque de los anticuerpos y macrófagos, que es la fase prealérgica, van a pasar a una tercera fase que se denomina la fase latente. En la fase latente, la micobacteria va a estar dormida durante 8 o 10 años. Y después de 8 o 10 años que está dormida, va a despertar de repente por diferentes razones, por estrés, por inmunosupresión, de repente por uso de corticoides, por desnutrición. Y esa micobacteria al despertar se va a ir a la zona medular. ¿Ya? Y esa es la fase de reactivación endógena, la cuarta fase. Y la cuarta fase de reactivación endógena es cuando la micobacteria invade la zona medular, yéndose al sistema excretor y contaminando la orina con la micobacteria. Y cuando la micobacteria se contamina con la orina, empieza a contagiar el uréter, empieza a contagiar la vejiga, empieza a contagiar la uretra, la próstata, empieza a contagiar la vejiga, la uretra, la próstata, y sabemos que en la próstata, ¿qué se encuentra? Un conducto que se llama el conducto eyaculador. Se mete por el conducto eyaculador, ¿y qué cosa se encuentra en el conducto eyaculador? Las vesículas seminales, ¿no? Y se va por el conducto deferente. Y el conducto deferente va a llegar hacia el testículo, y cuando llega al testículo, igual que el riñón, va a buscar los sitios de mayor oxigenación. Y en el testículo vamos a encontrar dos plexos, uno que se encuentra en la cabeza del epidimo y otro que se encuentra en la cola del epidimo. Esos plexos son la unión de 3 arterias, la arteria del conducto deferente, la arteria espermática y la arteria del cordón. Entonces es la arteria funicular. Y esas 3 arterias se unen tanto en la cabeza como en la cola del epidimo. Entonces cuando la micobacteria desciende por la orina, contagiando la uretra prostática, se mete por el conducto eyaculador, contagia las vesículas seminales, se mete por el conducto deferente y se va al testículo. Y el primer plexo que va a encontrar es en la cola del epidimo. Y ahí es donde se va a quedar. Y va a formar un nódulo duro que no duele, en la cola del epidimo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos la tuberculosis que ya se contagia todo el tracto urinario, vamos a hablar que la diseminación ya es por vía canalicular descendente. ¿Ya? La primera fase es la fase de siembra, que es por vía hematógena. La segunda fase es la zona prealérgica, que es la presencia de anticuerpos macrófagos. La tercera fase es la fase latente, que puede estar la micobacteria dormida durante 8 o 10 años. La cuarta fase es la fase de reactivación endógena, donde la micobacteria despierta y contamina la orina, contagiando el uréter, la vejiga, la próstata, las vesículas seminales, el testículo y el conducto deferente. ¿Ya? Cuando nosotros vemos la vejiga, van a ver que la vejiga tiene un triángulo. Este triángulo es el trígono vesical. ¿Ya? Entre los dos uréteres y la uretra es un triángulo que se llama el trígono vesical. Y aquí van a encontrar un trayecto del uréter que va dentro de la pared de la vejiga, y es el túnel submucoso. Este túnel submucoso es muy importante, ¿para qué? Para evitar el reflujo vesicoureteral.
Cuando la orina se llena dentro de la vejiga, la orina aplasta ese túnel submucoso. Y al aplastar ese túnel submucoso, impide que la orina se vaya hacia arriba. Cuando tenemos tuberculosis en la vejiga se va a reducir de tamaño, va a producir una disminución del tamaño de la vejiga por tuberculosis y también se daña el túnel submucoso. Y al dañarse el túnel submucoso, entonces ¿qué va a ocurrir? Puede ocurrir reflujo vesicoureteral por el daño de ese túnel submucoso. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la tuberculosis, tenemos que hablar que el daño, va a haber daño en las estructuras del tracto urinario y el primer órgano que se va a alterar es el riñón. Entonces, tenemos que ver cómo son las estructuras normales del riñón. Entonces, tenemos unas pirámides, esas pirámides son las pirámides Malpighi, y el vértice de la pirámide es lo que se llama la papila renal, desemboca en el cáliz menor. Hay 9 a 12 cálices menores. Y cada cáliz menor se une con la pirámide Malpighi. Vamos a encontrar una especie de U. Esa U es lo que se llama el fornix de la pirámide del cáliz menor y el cuello se llama el infundíbulo. La unión de 2 a 3 cálices menores forman el cáliz mayor. Y la unión de los cálices mayores forman la pelvis renal. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos daño en el tracto urinario, van a dañarse estas estructuras que son los cálices, que vamos a ver después.